Entonces, venimos por acá. Ok, estamos aquí. Muy buenas tardes. Soy José Ignacio Noguera, coordinador del Club de Lectores. Hoy tenemos las jornadas de reflexión del Club de Power Skills relacionado al libro Hábitos Atómicos. Estamos viendo la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Tenemos 3 capítulos. La regla cardinal del cambio de conducta, cómo mantener los buenos hábitos de todos los días y cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo, ¿no? Y tenemos con nosotros a José, Eugenio, Estefano y Antonio. La primera ley, y este es el resumen. Antonio, cuéntanos, ¿qué vistes en ese capítulo que te pareció interesante? ¿Estás con nosotros, Antonio? Hola, Antonio. Cuéntanos, Estefano, ¿qué viste en ese capítulo que te pareció interesante? Ok. José, ¿estás por ahí? Sí, por aquí. Saludos. Cuéntame, ¿qué viste en ese capítulo que te pareció interesante? El ejemplo de cómo la satisfacción refuerza como el comportamiento al hábito. Es decir, tenemos una reacción tenemos una consecuencia directa cuando realizamos una actividad, entonces es como esa recompensa inmediata y cómo funciona en nosotros para crear un hábito. Ujú. ¿Y tú, Eugenio, qué viste ahí interesante? Sí, mira, importante es lo que vi así, que me parece más resaltante para tomar en cuenta, es que las acciones que tomemos ahora tengamos cuidado de que sean o estén alineadas con nuestros objetivos a largo plazo, porque puede suceder que si perdemos de vista cuál es el objetivo, empecemos a tomar acciones que de alguna manera motivan el desarrollo del hábito, pero a largo plazo pueden tener consecuencias negativas o nocivas. Entonces, no es Ujú, solo buscar el reforzamiento del hábito, sino también tener cuidado de que esas acciones que toman estén alineadas con tu objetivo a largo plazo. ujú, Ese sería ujú, el punto que me pareció más importante. O sea, me acuerdo de la gente que toma pastillas para rebajar y eso tiene un efecto eh, eh, digamos, que te producen reforzamiento, vas a ver resultados rápidos, pero a la larga esas pastillas te pueden causar una dependencia o un daño a un órgano y a largo plazo, en vez de tener una mejor salud, vas a tener un problema, pues. Entonces, hay que tener cuidado con que las acciones que tomes siempre estén alineadas con tu objetivo a largo plazo. ujú. Vamos a ver si tenemos a Estefano. Antonio se disculpó, aunque está en el grupo, pero se disculpó porque parece que está en una reunión. Estefano, ¿estás por ahí? ¿Algún comentario que tenga del capítulo 15? No lo tenemos. Tú sabes que para mí el choque en esta famosa historia de las recompensas inmediatas y la recompensa tardía es una de las cosas que me chocó, es el darme cuenta que puede ser que a punta de una recompensa inmediata te generan un mal hábito. Y después darme cuenta que por no darte un reforzamiento, más bien pierdes el hábito y otra gente te va a dar una recompensa inmediata. ¿Lo ves? Es decir, uno anda en todo momento compartiendo con las demás personas, ¿no? Y todo el mundo anda, mientras uno tenga un valor, luchando por hacer que uno le dé ese valor, que ese valor puede ser o monetario o presencial, por decirlo así, ¿no? Entonces, sí te dice que bueno, que tú te enfocas en las recompensas tardías y uno no se da cuenta de que hay personas que están muy, muy enfocados
a las recompensas tardías. Y creo que en el libro te decía que ese crecimiento a largo plazo, entre comillas, tenía que ver con lograr una satisfacción en el muy, muy largo plazo, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, tú empiezas a tener, este, ¿cómo se llama? Hacer cosas. Y en ese hacer cosas, en vez de decirte a alguien, mira, qué chévere, qué bueno, de pronto se quedan callados y dicen, no le digas nada, no le hagas ningún comentario, tienes nada. Y más bien debería hacer lo contrario, debería ser un reforzamiento de que, oye, qué bueno que lo lograste, qué bueno que lo tienes. Pero ¿qué pasa? Que en el entorno hay gente que por la que el valor de nosotros, o simplemente por generarse mayor valor de ellos, cuando uno no recibe la recompensa, ese reforzamiento, ellos le empiezan a dar unos reforzamientos de otras cosas. Me recordé mucho del perro de Palop. Entonces, una de las cosas importantes cuando tú estás en una meta, en un largo plazo, dentro de un grupo, que en ese grupo tiene que crearse el reforzamiento. Y las personas que son insensibles o son personas que son incapaces de generar, la empatía no es tener las emociones de las otras personas, ni decirle a la otra persona, yo sé por lo que estás pasando mal o tal, sino que las personas que son incapaces de dar comentarios positivos hacia otras personas, esas personas pueden, uno no puede colocarlas como que si están que sean significativas dentro del grupo, porque no generan el reforzamiento. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Definitivamente bueno, eh, por lo que dice la lectura, los seres humanos, al igual que los animales, este, tendemos o tenemos una evolución mental de comportamiento enfocada en la recompensa inmediata. Entonces, por más que hayamos, digamos, evolucionado y lleguemos a entender que una recompensa futura, digamos que es asimilable para un ser humano, siempre es necesario, eh, digamos, recibir recompensas inmediatas como para no perder la motivación. O sea, yo digo que los humanos tenemos la capacidad de razonar que lo que estamos haciendo en el futuro nos va a ayudar, pero es posible que perdamos el- Sí, el- la motivación si no recibimos una motivación, si no recibimos un reforzamiento inmediato. Eso sí. Un yo no lo comentario, tenía. Ajá. claro, un comentario súper tonto, pero te voy a dar, por ejemplo, un comentario súper, súper tonto. Por ejemplo, yo siempre que ando rodando con mi suegra, yo me doy cuenta que ella tiene una bolsa con caramelo. Y pase lo que pase, te tira un caramelo. Y dice, amor con amor se paga. Pero esa gratificación está en total sentido contrario a lo que debería ser. ¿Por qué? Porque cuando vienes a ver, es una bomba dulce que te está metiendo todos los días. Sí. No estaría alineado con tus objetivos a largo plazo. La persona lo que quiere es sentirse bien, no que te Sí, den. Hola, Estefano, ¿cómo estás? No que te oh, den, no que te bajen el nivel de satisfacción a un poco de dulce. El sentirse bien tiene que ver por el lado emocional, no que te lo sustituyan por una cucharada de azúcar, sí, es verdad. Claro. Sí, ¿no? pero ahí hay algo también que yo creo que, o sea, al final uno puede decir, todo tiene que ver con disciplina, ¿no? Pero depende también mucho de las fluctuaciones emocionales que tenga esa persona en ese momento. Y Ujú, qué tan vulnerable es esa persona a esa fluctuación. Porque claro, si la persona no es muy vulnerable o no es muy afectada exteriormente, pues puede ser disciplinada. Y hay ejemplos, o sea, hay ejemplos de personas que han estado presas 30 años, 20 años y han mantenido, sabes, como que no quiero decir la compostura, ¿no? Pero han mantenido una vida disciplinada durante ese tiempo. Mientras que otra persona se encuentra en esa situación y se le derrumba el mundo completamente y no es capaz de mantener ningún tipo de disciplina. Entonces yo creo que tiene que ver también un poco con la personalidad de la persona y que tanto la persona puede ser disciplinada, ¿no? Yo creo que esas dos cosas van de la mano. Cuando el libro dice lo de una recompensa retardada,
pues puede ser que llegue un momento en tu vida que tú dices, ajá, bueno, ajá, pero ¿cuánto tiempo más voy a retardar esta recompensa? ¿Entiendes? O sea, ¿cuándo me va a tocar una recompensa a mí? Esa es y creo que tiene también mucho que ver con la etapa de la vida en la que estés, porque cuando yo leí esa parte del libro, yo pensaba, cuando estaba en la universidad, ¿sabes? O sea, son 5 años que estás, dale, 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 y dice, bueno, la recompensa es el día de mañana, pero casi que ni piensas en eso, o sea, la dejas en modo automático y dices, bueno, en 5 años, en 4 años, en 3 años, mientras más vas avanzando. Pero no sé si hoy en día yo sería capaz de decir, ah, bueno, en 5 años, miércoles, 5 años, ¿sabes? Ay, ¿cuántos años voy a vivir? Pues esas son un poco creo que también tiene que ver con la etapa en la vida de la vida en la que esté. Fíjate que eso que estás mencionando es importante, ¿no? Y porque lo estoy pensando mucho como uno, como por ser persona adulta, persona mayor, tiene que ayudar a modelar el comportamiento de las demás personas, ¿no? Y esa modelación de comportamiento tiene que ver para lograr cosas en mediano y largo plazo. Un año, por decirlo. Si yo le digo a ustedes, vamos a hacer un proyecto, no podemos esperar que el proyecto se genere una solución en 1 minuto, en 2 minutos. Me recuerdo tiempo atrás, yo haciendo cosas en Panamá y yo queriendo ver cómo montaba algo y la persona me decía, tú tienes que traerme ya el negocio montado para yo poder meterme contigo. Yo le decía, no, pero tú te volviste loco. Pero es que más que una recomendación inmediata, era literalmente un salvaje que lo que estaba pendiente era de sacar dinero en cualquier momento. Entonces, ¿cómo tú haces para, si estás metido en un grupo, para más o menos ayudar a la gente a ver, a pasar de esa inestabilidad emocional generada por la búsqueda de satisfacciones muy de bajo perfil, como por ejemplo, te vas a comer un caramelo, ¿verdad? Como dice mi suegra, abre la boca y le mete una cucharada de mermelada, de, de melocotón casera, ¿no? Ok, a decirle, no, mira, hay cosas, hay recompensas que son superiores a eso. Y hacerle a la persona reconocimiento, ese reforzamiento y que la persona acepte un reforzamiento de mayor nivel, el aprecio de las personas, el reconocimiento de las personas y pues generar una meta a más largo plazo, 3 meses, 6 meses, ¿no? Me Sí, pareció súper, súper interesante, ¿no? en el caso de los grupos, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, hay un reforzamiento que ocurre porque hay un compromiso entre las personas que están ahí de cumplir su promesa de no beber ese día. Y hay como un acompañamiento y lo que en uno en el tercer capítulo, en el 16, 17, mencionan del contrato. O sea, hay una especie de contrato verbal donde la persona se compromete a cumplir con una promesa para crear un hábito de no beber, pues. Sí. José, ¿algún comentario de al final? No, estaba un poquito analizando lo que mencionó Estefano sobre las fluctuaciones emocionales, porque yo también acompañaba eso un poco con tal vez el bombardeo que a menudo estamos expuestos con el acceso a televisión o las redes sociales, que de alguna forma también modelan nuestro comportamiento, pero en ese sentido tenemos que ser firmes para no como sucumbir ante un objetivo que nos planteemos, porque eso juega un papel importante, ¿no? O sea, cuando miramos de repente, no sé, una publicidad de algo que no, a veces siempre las cosas que son dulces, como el caso, no sé, el Nestí, por ejemplo, que la persona que lo toma sonríe. Y sin tú darte cuenta te da un mensaje como, hey, yo busco la felicidad porque si tomo el Nestí voy a sonreír, pero entonces el Nestí contiene azúcar y entonces es un poco, o sea, no sé, Sí, estaba, sí. sí, sí. Bueno, no me enviaron preguntas, pero sí Eugenio envió su súper resumen. De todo esto, ¿qué Yo mandé fue mis lo preguntas. último? Yo mandé mis No preguntas, la vi. están arriba en el chat, las mandé el domingo. Ah, perdón, 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 perdón. Tranquila, tranquilo, no hay ¿Me das problema. un segundito? Ok. Yo miraba de Estefano que él preguntaba cómo incorporar el hábito de la lectura y también hablaba cómo hacer una certificación que si resulta una actividad difícil a incorporar como hábito, qué recomendación se podría dar para embarcarse, porque es eso, todos conocemos que la lectura
también brinda mucho provecho en lo que sea que leamos. Y certificarse, como él le ponía el ejemplo del PMP, por cómo crear un hábito que nos refuerce y nos lleve a eso, pero de una forma con reforzamiento que sintamos una satisfacción. O esa es un poco creo que la pregunta que Entonces hizo. teníamos dos cosas, dos preguntas de Estefano y agradezco, José, que me lo organiza, que era cómo generar un reforzamiento del hábito de lectura y cómo generar el reforzamiento para una certificación. Sí, o sea, O un cómo poco generar. la pregunta detrás de eso es sobre todo ligado con el otro, ¿sabes? Con la otra parte del club de lectura que es los jueves, que es la inteligencia artificial y que, ¿sabes? Hemos hablado todos de que, y mientras más avanzamos en el libro, vemos que es algo como muy autodidacta, pues, o sea, uno tiene como que lanzarse, más que autodidacta, tener la iniciativa de meterse en ese mundo y empezar a entender de eso. Y creo que la disciplina en ese esfuerzo, en esa dirección, juega un papel crucial. Entonces, ¿cómo haces tú para decirte, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a aprender Python por mi cuenta. O sea, yo me voy a meter a aprender Python para que mañana cuando me meta en un curso de Machine Learning, pues yo no me estén hablando chino, pues. Pero, ajá, pero ¿cómo aprendo Python? Bueno, me busco tutoriales en YouTube, por ejemplo, o en Internet, y empiezo uno por uno. Cómo me descargo el compilador, cómo hago las cosas básicas, pero eso son horas de que tú tienes que poner al lado de tu día y generalmente probablemente con un diario de hábitos, como un registro de hábitos, y reforzar eso. Entonces, ¿cómo lo haces? Esa es la gran El gran pregunta. problema es que cómo tienes el reforzamiento. Ajá, exacto, exacto. Ese es el gran detalle. Entonces, yo me recuerdo más de una vez que bueno, en ese camino de cosas, yo me recuerdo Rosa logrando cosas al lado mío y logrando cosas sin mí o dejando de hacer cosas sin mí. Si yo me recuerdo todas las certificaciones que ella sacó, era porque yo me ponía a estudiar con ella y a mí me pegaban las raspadas más duras del siglo, pero ella aunque sea tenía compañía y hacíamos y veíamos que avanzábamos y teníamos cosas, ¿no? El reforzamiento cuando tú tienes pero cuando tú tienes tantas cosas en el entorno y Sí. hacer algo que es totalmente nuevo, tú mismo reforzarte es muy difícil. Claro, exacto. Y sobre todo en algo, por ejemplo, como sería, digamos, concretamente, Machine Learning. Eso es algo que tú empiezas ahorita y tú ni sabes si vas a tener o sea, retorno yo siempre creo que tienes de lo que aprendes, ¿no? Pero no sabes cuándo es que vas a ver el retorno de eso, cuándo vas a tener la recompensa de eso. Y eso creo que es lo difícil, ¿no? Y sobre todo, vuelvo al ejemplo de eso, porque por ejemplo yo empecé un curso de Python por mi cuenta hace un par de años y me acuerdo que lo difícil era trabajar y tú decir, bueno, ahora me voy a dedicar 2 horas a esto. Y trancarte tú en eso, y eso ahí es donde tú dices que lo que tú dices del acompañamiento es súper importante, porque si tú tuvieses ¿sabes? Un compañero o no sé, un socio que esté contigo en eso, tú dices, bueno, mira, pana, yo aquí me tranqué con esto, ¿cómo lo hiciste tú? Pero cuando tú estás solo contra la broma y no lo logras, no lo entiendes, ya, es duro, pues. Cuando tú estás haciendo típico reforzamiento para cosas que son normales, tú te vas acompañado típico de imágenes. ¿Ok? Entonces tú típico que ves las cuestiones en internet y ves a las si quieres adelgazar y ves a lo que es la gente flaca y tal. Y eso puede generarte problemas porque a lo mejor estás viendo imágenes que no son. Entonces en vez de alguien que ves que es saludable, ves a alguien que es un flaco totalmente, ¿cómo se llama? Casi muerto de hambre. Pero tú tienes una imagen contra que compararte, ¿no? Porque es algo que lo puedes conseguir, que lo puedes colocar, o si no cerca del tuyo lo tienes. ¿Ok? El problema es cuando es algo que, con eso que hemos hablado en HBR, cuando la diferencia entre lo que tú quieres lograr y lo que tú eres es tan grande, que es muy difícil verlo. Exacto. Entonces, no es que solamente el cambio es un trabajo muy grande, sino que es muy difícil conseguir reforzamiento, Sí, ¿no es? Y eso sí, es sí. importante, ¿no? Entonces, claro, habría que ver cómo se buscan de manera grupal Sí. personas que tengan esa referencia, ¿no? Digo yo. Sí, Y, te- y y sobre todo en Machine Learning o Artificial Intelligence, que todavía es algo, ¿sabes? Como es muy abstracto y al mismo tiempo tiene N ramificaciones. Es sí, complicado. Eugenio, en un minuto, de todo lo que leíste, ¿qué fue lo que te pareció interesante? Mira, de este capítulo
Lo interesante es entender que cuando tú estás desarrollando un hábito, tú tienes que buscar el contexto para que haya una recompensa inmediata. Y cuando estás tratando de quitarte un mal hábito encima, tienes que buscar la manera de, de, de crear un castigo, pero que sea inmediato. O sea, tiene que haber algo inmediato. No puedes dejarlo al tiempo, pues a verlo a la larga el resultado, porque puedes terminar abandonando. Ese es para mí lo esencial de este capítulo, es eso, entender que tienes que buscar la manera de recompensar, aunque sea, no sé cómo, haciéndote por ejemplo, en el caso de una persona que está estudiando, tiene un logro parcial, un logro importante, pero que no es, que está en el camino, entonces, no sé, por ejemplo, salir a comer y celebrar que ese logro parcial se obtuvo. eh, y en el caso de que tú estás tratando de quitarte una situación, un hábito negativo, este, tienes que buscar la manera de ver, de crear una consecuencia dura, incluso más dura que el placer por caer en el mal hábito, pues, para que tenga Sí. efecto. Consciente de que nosotros tenemos en certificaciones lo que llamamos la última milla. Para mí lo interesante fue ese último kilómetro recorrido, el menos recorrido. Ah, Es eso que está muy bueno. poca gente llega. Sí, ¿verdad? Sí, sí, el último kilómetro es el más difícil. Es el más Eh, difícil de todos. pero Nadie llega. eso apunta más a largo plazo, ¿sí? Sí, sí. Justamente a largo plazo, porque es cuando tú ya vas desmotivado y te falta el último kilómetro de los 42 kilómetros y ya no tienes ni aliento. Ni aliento, ¿no? Y luego teníamos el capítulo 16, cómo mantener los buenos hábitos todos los días. Ok. José, ¿qué viste aquí? ¿Qué te pareció interesante? Bueno, me pareció interesante la parte de llevar como el registro de cómo uno avanza, como el historial de los hábitos. Eso me pareció como una manera un poco gráfica de ver el progreso, ¿no? Podría pensar que eso es como una satisfacción que uno va teniendo al mirar cómo con números o cifras vamos avanzando. Eso me interesó. Ujú. Y Eugenio, ¿qué te pareció aquí interesante de esto? Sí, bueno, además de mantener la cadena de hábitos, mantener el registro, las pequeñas motivaciones y todo eso, esta- eh, hay que estar claro en que no es solamente eh, enfocarse en las acciones que tú tomas, que son medibles y que se pueden registrar, porque para el hábito que tú estás desarrollando puede haber una razón que sea difícil de medir, que sea difícil, por lo tanto difícil de registrar. Entonces, es una razón subjetiva, pero puede ser mucho más poderosa que lo que tú estás logrando. Entonces, si te enfocas solamente en lo que se puede registrar, y se te está escapando esa razón subjetiva que es poderosa, puede ser que no llegues. En cambio, si te enfocas en esa razón tan poderosa, como tiene tanta fuerza, sin ni siquiera hacer los registros, es probable que tengas mejores resultados. Ujú. Mi jefe Estefano, ¿qué te pareció interesante? No sé por qué dice mi jefe Estefano, pero bueno, a mí no, lo que me pareció muy interesante acá, en verdad, es un poco lo que decía Eugenio. O sea, creo que el tema o sea, son como trucos que te da. Por ejemplo, esa cuestión de que, ¿sabes? Puede pasar que un día saltes de hacer lo que tienes que hacer. Pero, o sea, el libro te dice, no es el fin del mundo, o sea, no pierdas el impulso por eso, pero concientiza que el día siguiente lo vas a hacer, pues. O sea, un día no lo hiciste, pero ya no lo vas a hacer dos veces, o sea, dos veces en regla, no, en línea no lo vas a hacer. Y entonces me hizo pensar, por ejemplo, en cosas como que, o sea, yo me acuerdo que yo una vez en Caracas me puse a estudiar una maestría de noche, ¿no? Entonces, miércoles, pana, era duro, ¿no? Terminé de trabajar y hice para allá a estudiar. Y era de 6 a 9 y media de la noche. Y un año fue prácticamente
casi que todos los días así, los fines de semana ahí, ¿no? Haciendo eso. Pero me acuerdo que muchas veces, alguna vez no fui. Y me acuerdo que me decía a mí mismo, no voy porque no entiendo nada. No entiendo nada de lo que tengo que empezar a ponerme a estudiar yo solo porque ya me perdí, estoy perdido. Pero algo que me quedaba a mí en la cabeza después era como que no, mira, voy a ir porque igual algo me queda. Así no entienda todo, algo me queda de la clase, ¿no? Entonces creo que es un poco volver a lo mismo. Es como que tú tienes una disciplina, eres ser humano, te vas a equivocar, pero sigue con la disciplina. No te despegues de la disciplina. Creo que el gran error viene cuando exactamente pasa eso. Dejas de hacer una cosa dos veces seguidas. Ahí empiezas a caer en un canal que es muy difícil. O sea, es como difícil regresarse. Es como la gente que está haciendo, ¿sabes? Por ejemplo, muchísima gente que come bien, ¿no? Entonces comen bien toda la semana, pero entonces comen el sábado, comen, qué sé yo, helado, qué sé yo, y todo lo demás. Pero concientizan, bueno, es el sábado, ya el domingo no, o es el domingo, ya el lunes no. No, pero creo que esa es la parte difícil, como decirte, yo soy una persona, yo voy a ser una persona disciplinada, pero voy a concientizar también que no soy un robot, ¿no? Y voy a tener Claro, esos saltos. Entonces, creo que eso es lo complicado de esta parte del libro. O sea, como sí. concientizar tú mismo que van a haber días que no vas a cumplir con la disciplina, ¿no? Pero que sobre todo, overall, vamos a decir, 90% de las veces vas a cumplir. Creo que esa es la parte difícil. Yo, por supuesto, como tengo mis impresoras, yo imprimo mis hojitas y rayo todo ese asunto, ¿no? Y busqué y me di cuenta que había algo que después no lo volví a conseguir. Una de las cosas que me pareció interesante que él decía era que el detalle es que ahora nosotros nos estamos registrando en todo. Tú tienes los teléfonos inteligentes que anotan todo lo que es tu trabajo diario, Sí, ¿no? sí, Pero que una cosa son esas registradas automáticas, ese registro automático, otra cosa son los registros manuales. sí, Y uno debe dejar los registros manuales para lo que son las cosas importantes. es Entonces me verdad. pongo a pensar, me puse a pensar dos cositas. Primero, en donde yo hago ejercicio aquí en Caracas, tienen una piscina. Y yo todas las mañanas, cuando paso por la piscina, siempre veo en un carril, después de que la gente nadó, veo las notas de lo que la gente quería hacer. Ok. Y es como, este es el registro mensual. Esto es lo que yo quiero hacer, lo terminé de hacer, sí, lo logré, bravo. Y también me pongo a pensar habían unas agenditas chiquiticas que se llamaban Måneskin, ¿no? Claro, la gente se empezó a sustituir con las Palpilot y todo ese tipo de cosas, pero este era el libro chiquitico, pequeñito, del tamaño de una cosita así enana, por decirlo así, ¿no? ¿Ok? Y eso puede servir para, perdón, de esta cosita así chiquitica, como decía, este tamaño de agenda. Y eso podría servir hasta para uno tener un registro. Buscase algo que sea pequeñito, donde tú digas, esto es lo que yo quiero hacer, tac, 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 hace tu pequeño dibujito y vas poniendo tus anotaciones. Sí, Porque lo que sí entendemos que el solo hecho de hacer un registro de una forma diferente le da valor, le da un gran valor a uno. En vez de tener, ya, en vez de haberte acostumbrado a los registros que te dan los teléfonos, los relojes, anótalo de una manera diferente que tú te vas a dar cuenta que es más importante. sabes que eso que está diciendo de hacer el registro manual, yo creo que es importante porque yo también me he dado cuenta, por lo menos a mí, cuando tú escribes algo, es diferente a cuando tú lo tipeas o lo piensas. Tú dices, voy a hacer mañana estas 5 cosas, y cuando tú lo escribes, tiene como un efecto, por lo menos en mí, de aprendizaje y de concientización de esos puntos que estoy poniendo ahí. Y Sí. ahora que lo está diciendo, yo lo he usado solo para trabajar, ¿no? Porque soy como vieja escuela, cuaderno y lápiz, ¿no? El cuaderno y bolígrafo, y anoto las cosas importantes cuando hay una reunión o lo que tengo que hacer la semana que viene o lo que sea. Pero ahora que acabas de decir eso, me imagino, pero ¿qué tal sería si uno pondría ahí como cosas personales? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero hacer mañana? Y al final del día de mañana, y no tienen que ser 10, pueden ser 4, ¿no? Pero me comprometo con que esas 4 las haga, y creo que lo que te puede ayudar es, al final del día de mañana, haces la agenda para el día siguiente. Y tienes Al ese final del día compromiso. anterior, en Exacto, la noche de hoy hace la agenda del día exacto, siguiente. exacto, exacto. Y eso yo me recuerdo, eso cuando en el segundo proyecto que yo tuve de construcción, el asistente administrativo lo tenía.
y todo el mundo era impresionado que él terminaba de hacer todas las cosas. Pero era porque él se decía, yo el día siguiente, a la mañana siguiente hago esto, esto, esto y esto, ¿no? ¿Ok? José, ¿algún comentario cerrandito este resumencito? Sí, insisto en el punto, yo también soy, como dice Estefano, la vieja escuela, que tomo notas de muchas cosas y yo siento que en la actualidad estamos con mucha distracción en general. Entonces, eso nos permite como a canalizar qué es lo que realmente es importante para nosotros, porque a veces, bueno, hago el ejemplo de este club de la lectura, que yo podría leerme el libro de hábitos atómicos solo, pero no desarrollaría los capítulos de esta forma. Y por verme obligado que a la 1 p.m. había que leer los capítulos y interactuar, saber qué decir, entonces es como me impulsa, ¿no? Y por otro lado, lo del jueves, lo de ahí, y eso, o sea, son hábitos que yo estoy, de hecho en la lectura había una parte que hablaba de cambio de conducta, no es lo mismo, se trata es de adoptar un hábito, es como yo me estoy embarcando en esto con todas las penurias que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Pero es como, bueno, me hice de esto, o sea, lo incorporé y me ha tomado sacrificios en lo personal y bueno, pero estoy teniendo un reforzamiento tal vez no, bueno, sí positivo directo porque me resulta muy enriquecedor escuchar los comentarios de Eugenio, de Estefano, tú, de ti y tomo notas y me hace Hay, hay, hay curiosidad. hay una cosa que me parece también sumamente importante en esto, en todo este ejercicio, de hacer, al poner notas y hacer plan, porque también no es que solamente uno se hace el plan a uno, sino también uno ayuda a las demás personas a hacer plan. Y uno como facilitador o coach, tú deberías plantear una agenda de tópicos que se van a discutir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estabas en clases presenciales, típico que la gente lo que decía, bueno, sí, voy, estoy acá. Pero cuando estás en clases virtuales es como que un poquito complicado hacer eso. Entonces me doy cuenta de que en clases virtuales ese ejercicio de que se tiene que hacer una tarea y el profesor dice la terminó, no la terminó y le hace el comentario es fundamental, porque si no se pierde, ¿no? Sí. ¿Lo ven? Sí. Entonces, Estefano está en Miami, por decirlo así, y tiene una hija en Londres. ¿Y tú crees que esa hija tuya va a recibir algo de ti especial simplemente porque tú te comuniques con ella 2 días, 3 días a la semana? No, Porque tiene que haber ese seguimiento en conjunto de cosas, de metas esperadas. Ese de pronto no es un registro manual específico, pero sí es una anotación de cosas que hay que hacer donde una persona y la otra persona le dice, sí lo hicimos, lo logramos. Oye, ¿Qué me yo pienso, parece? yo pienso también, me gustaría adicionar que en la medida que nos conocemos a nosotros más, podemos identificar cuál puede ser un reforzamiento positivo para, como a la carta, que sirva para cada uno. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y el rock clásico, por ejemplo. A veces a mí yo me pongo los audífonos y me coloco una canción que me gusta y eso me es un placer. O sea, entonces de repente yo me coloco, después que hago esto, a las 9 escucho esta canción. Entonces es como mi tiempo para mí y ese es mi chupeta, por decirlo así, o mi dulce, pues que me hace bien para mí, pues, por decirlo así. José, tú que te recuerdas las preguntas, ¿cuáles fueron las preguntas que puso Estefano? ¿Te recuerdas? Ah, yo había mencionado que él había dicho como cómo estudiar y cómo, En no este recuerdo caso la en del específico. 16. Ah, Ok. un segundo, no lo recordaba bien, pero aquí tengo la nota que él puso, decía, la manera de recuperarse de una interrupción de un buen hábito es hacer algo incremental en la dirección de ese buen hábito. O sea, él refería, esa es la pregunta que él hizo. ¿Por qué La- incremental? porque o sea, porque una cosa que pensé, por ejemplo, es, ¿sabes? Digamos, tú quieres empezar a caminar todos los días 3, 4 kilómetros, ¿no? Entonces, digamos, hoy te lo saltaste. Y dices, bueno, ya no voy a poder caminar 4 porque, bueno, ya es tarde, lo que sea y tal. Pero capaz puedo caminar uno, ¿me entiendes? Y me recupero de eso. Pues no caigo estrepitosamente, sino que me recupero de eso y eso me recuerda a mí quién yo quiero ser. O por ejemplo, Claro, yo pero me quiero leer algo, no me lo leí completo, me leo unas páginas, por ejemplo, ¿no? Y creo que va, cuando tú mencionaste antes lo de esta persona de construcción que tenía un registro y hacía todo y tal,
creo que va de la mano con eso, porque cuando tú tienes como ese estímulo visual, dices, bueno, yo tengo que hacer todo esto hoy, tengo que hacerlo, como sea, tengo que hacerlo. Y eso te va a llevar a, a tener eso como prioridad. Ahora, si no lo puedes hacer todo, dices, bueno, esto lo hice al 20%. Y eso te va a dar dos cosas, como que yo creo, vas a decir, bueno, no fue que no hice nada, pero tampoco hice lo que tenía que hacer. Entonces, por un lado dices, bueno, sigo comprometido, hice algo, no lo hice completo, mañana lo voy a hacer completo. Pero me preocupa que tú dijiste es incremental. Claro, incremental puedes verlo como agilidad, pero también incremental significa que si no hiciste algo al día siguiente tienes que hacer algo mucho más grande de lo que tenías planificado. Si no trotaste tus 2 kilómetros al día siguiente tienes que trotar 4. No, pero eso no, yo no lo vi de esa manera, pues. No lo vi de esa manera, lo vi de hecho, y de hecho el ejemplo de trotar es importante, porque si una persona quiere empezar a trotar y tiene que trotar 5 kilómetros y no trotó los 5, por lo menos hoy tenía un plan de 5 y mañana 4, no es que mañana va a poder trotar 9, se va a lesionar. O sea, va a tener que trotar los 5, pero probablemente hoy no trota los 4, trota uno y se hice 25% de lo que tenía que hacer. Y es como un reforzamiento de que, bueno, sigo en la pelea. Lo que yo creo que es Claro, peligroso en todo eso es como irse conformando, ¿no? Como que, bueno, ya no voy a apuntar a los 4 kilómetros, voy a hacer uno y mañana no hago ninguno, ¿no? Que eso puede ser como la puerta de entrada a disminuir tu meta. Y ese es un riesgo, pues. a mí lo que no me gusta de esta conversación es que yo tengo 2 días sin trotar. Cuando tú me dices incremental, significa que tengo que salir a hacer 10. Y de este súper resumen, Eugenio, menos de un minuto, ¿qué te pareció interesante? Mira, algo de lo que no hemos hablado es que por ahí mencionan que la naturaleza del cerebro humano tiende a ganar el juego, eh, digamos que no importa las consecuencias. O sea, poniendo el caso de la persona que quiere rebajar y tiene una meta para disminuir su peso del mes de tanto y no lo está logrando, entonces empieza a vomitar. Entonces, Ah, claro, claro, eso te ayuda a obtener la recompensa de bajar tu peso, pero está totalmente desviado de tu objetivo a largo plazo, que es tener una mejor salud. Entonces, hay que tener cuidado. Otra vez, ya lo había mencionado, con que la mente humana te puede traicionar y te lleva a hacer cosas que no son las que en realidad te convienen desde el punto de vista de salud. Entonces, lo que mm, tienes que pararte y ver, ¿y esto que estoy haciendo de verdad está alineado con mi objetivo a largo plazo, sí o no? Y decidir, pues. claro. Y luego teníamos el 17. ¿Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo? ¿Ok? Estefano, ¿qué te pareció interesante este capítulo? Me parece que, o sea, me llamó mucho la atención porque el tema de tener un socio corresponsable, yo en mis preguntas lo puse como coach y cómo haces tú para, una de mis preguntas es cómo logras objetivos si no tienes un coach o no tienes un socio corresponsable, ¿no? Porque yo creo que eso es crucial. O sea, cuando tú tienes un coach o tienes exactamente eso, un socio corresponsable, tienes lo que la gente llama eh, accountability, que no me acuerdo cómo se dice en español, pero es como que tienes Com- responsabilidad. com- sí. O sea, si yo tengo que mañana, no sé, yo me meto en un curso contigo o tengo que como que hablarte a ti, mire Ignacio, hice esto hoy, hice esta otra cosa, hice tal, es muy diferente a que mi socio corresponsable soy yo mismo. Entonces, creo que tener a alguien que no solamente está porque no sirve nada más como un chequeo, ¿no? Sino también como que valida lo que estás haciendo, celebra contigo tus avances, te hace ver el camino un poco más llano, todo eso creo que, que ayuda muchísimo. Sobre todo si es alguien que ya pasó por ahí o está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Porque, no sé, Sí, por lo menos yo me acuerdo de cosas, uno estudiando, uno dice, miércoles, y tal cosa va a ser bien difícil, y si tienes una persona que está contigo haciendo lo que capaz ya lo hizo o ya lo leyó, no, te dice, no, tranquilo, eso es súper fácil, ya eso tú dices, bueno, es fácil, lo va a lograr. Pero si tú estás solo, eres tú solo contra todos tus fantasmas, ¿no? Entonces, eso claro. creo que es como
como importante. O sea, creo que las personas, por ejemplo, hay un estudio que muestra que las personas que sufren adicciones, o sea, un gran porcentaje de las personas que sufren adicciones que se recuperaron, era porque tenían un coach, alguien que los acompañaba, alguien que estaba con ellos, alguien que los estaba chequeando, que los estaba validando, que los estaba animando. No significa que es todo el tiempo, pero es alguien que tenía como esos checkpoints. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son sabes, cuáles son los retos que encuentras? ¿Qué es lo que encuentras difícil? ¿Qué es lo que te parece imposible? ¿Cómo te sientes hoy? Ese tipo de cosas. Y no necesariamente, porque cuando lo digo como si fuese un coach digamos, de educación física o de alguna actividad física. Y no necesariamente es eso, pero creo que todos los seres humanos tenemos como esa necesidad de conectar y de saber que alguien está ahí. Así no le cuentes todo, saber que alguien está ahí que te acompaña en el proceso o que está disponible, creo que eso ayuda. Eugenio. Sí, bueno, eh, lo que me llamó la atención es que, digamos que las fallas en tu desarrollo del hábito tienen que tener una especie de castigo inmediato para que te motive a seguir. O sea, algo que te duela más, que te cueste más que hacer el sacrificio de mantener tu hábito. Entonces, hay situaciones en las que no es fácil conseguir como un castigo que te motive a no dejar de cumplir con tu rutina del hábito. Entonces, ahí en ese caso tienes que crearlo tú mismo, buscar la manera de añadirlo y como no es fácil, porque no en todas las situaciones es fácil crearlo, entonces es cuando viene el tema del contrato. O sea, buscas algunas personas a las que tú les expongas tu situación y de alguna manera te ayuden y hagas un contrato con ellos, un compromiso para que eso te motive a mantener tu rutina que está llevando a desarrollar el buen hábito. Ujú. Entonces, José, ajá. ajá. No, Dime, bueno, dime, dime. básicamente eso. No, está bien, era justamente eso. Sí. José, ¿qué viste tú interesante acá? Y bueno, que venía de la mano con lo que comentaba Eugenio, lo que es el precio de que el costo de posponer una actividad que tú tenías que ejecutar sea como mayor el costo que eso representa a abandonar a donde estabas como enrolado, ¿no? En abandonar tu hábito. Eso me llamó bastante la atención. Yo lo que estaba primero pensando, no es lo mismo el costo que tú crees que tú te impones al costo que te imponen por con un tercero, ¿no? Porque uno siempre como que se pone muy simple, la toma una decisión o uno busca quitar el valor a una decisión negativa. Y era el caso que ellos en el libro hablan sobre lo de la cuestión esta del botón para liberar las bombas atómicas, ¿se recuerdan? ¿Sí? Ah, sí, sí. Lo que pasa con eso es que, sí, exacto, que el tipo tenía que matar con sus propias manos a la persona para como sentir lo que era matar a alguien, ¿no? Y no tomar la decisión a la distancia. Lo que pasa con lo que estás diciendo ahorita, si tú tienes o sea, si tú tienes tu socio corresponsable, digamos, en una persona, nada más el hecho de decirle a la persona, mira, no hice lo que tenía que hacer, pues ya es bastante incómodo, ¿no? Ya es bastante, si tú estás bastante comprometido, ya eso es como eso es disuasorio, digamos, de que tú no hagas lo que tienes que hacer porque vas a tener que verle la cara al final del día o cuando tengas el encuentro con la persona o rendir cuentas y decir, mira, no lo hice. ¿Y por qué? Bueno, no sé, porque no me organicé, etcétera. Yo creo que eso en sí mismo ya puede ser como un precio a pagar o un costo inmediato que te va a doler. El problema para mí ahí es cómo tú implementas eso en tu vida cuando no tienes el socio corresponsable. Porque yo creo que tener un socio corresponsable, o sea, para muchas cosas que son importantes hacer, lamentablemente no está al alcance de todo el mundo, especialmente si hemos emigrado por las causas que ya conocemos o sea, cómo lo tienes cuando no lo tienes, o sea, cómo lo implementas cuando no tienes acceso a eso. Esa es una pregunta mía. Y me pongo a pensar en esos grupos sociales donde migren, siempre te vas a conseguir a un grupo de personas que se apoyan entre ellos para crecer. Sí.
¿no? Este, me estaba pensando en el caso de Verstappen, que es este corredor de la Fórmula 1, que decían que cuando chiquito el papá siempre le promovía a él, que, bueno, el muchacho quería correr carros y el papá siempre lo apoyaba en que lograse la meta, pero decía que era muy duro cuando el muchacho fallaba, ¿no? Entonces no es que le va a meter un cuchillo para poder sacar los códigos de las bombas atómicas, pero si el muchacho tenía un comportamiento que no era apropiado, el papá se lo ponía firme. Hay veces que uno le dicen a uno, bueno, pero sé más amable, no diga las cosas de manera directa, ¿no? A la gente hay que decir las cosas directas cuando cometen una falla. ¿Por qué? Porque es ese costo social de la persona cometer el error. Ojo, comencé hablando diciendo que el costo, el problema que uno tenía era cuando uno no tenía reforzamiento positivo, ¿no? Que uno vivía teniendo puro reforzamiento negativo. Y a la persona le es más fácil quejarse. ¿No se han dado cuenta? En el entorno de uno es muy fácil conseguir gente que se queje, ¿no? Es así. Pero entonces, claro, uno tiene que buscar que le den un reforzamiento positivo para las cosas que uno quiere, pero también lo que uno debería esperar es que sean muy sinceros cuando la gente cometió un error y que no Sí, sea en el tono de queja, sino que sea un tono de firmeza de que esto ha fallado, esto está sí, ocasionando este costo, sí. ¿no? Y Diría yo. quizás eso que estás diciendo ahí es importante, eso que dice de uno buscar esos reforzamientos quizás honestos, positivos o negativos, quizás uno puede ser proactivo en eso, bien sea Claro, buscando gente o grupos, como tú dijiste. Sí. sí. Y Eugenio, aquí en este súper resumen, ¿qué fue así de todo lo que hablamos que ves que está faltando que no dijimos? Eh, no, hablando que dicen que tiene que haber, en el caso de los hábitos negativos, tiene que haber un castigo inmediato para detener el hábito. Pero a veces, si ese castigo no es suficientemente severo, es posible que el hábito persista. Por ejemplo, un drogadicto que lo atrapan consumiendo drogas y qué sé yo, en un país donde eso está prohibido, puede ser que lo boten del trabajo, puede ser que lo metan, qué sé yo, 72 horas preso, puede ser que le den unos golpes en la policía y eso. Pero el placer que él siente cuando consume drogas es tan grande que ese castigo no es suficiente. Él apenas salga de ahí va a volver a consumir drogas. Entonces, bueno, lo del castigo funciona, pero no siempre. Por ahí esa no es la manera. Un Entonces, comentario sí. un comentario un poquito loco, viviendo lo que fue el pasado. Ese hecho de que estas personas que hicieron el golpe de Estado le pusiesen la cuestión fácil en la cárcel y los liberasen, no les hace nada, fue un gran error, porque la sociedad no entendió y ellos menos entendieron que lo que habían hecho era un acto de locura. Sí, es verdad. Exactamente, exactamente. Tienes toda la Y, razón, porque y y eso creó en la sociedad un sentimiento de impunidad, porque ese día murió un gentío que no tenía nada que ver, que simplemente estaba en la calle y fueron asesinados a mansalva por ese grupo de criminales, y eso creó en la sociedad un sentido, es muy, muy importante eso que dice, de impunidad y de que no importa, tú puedes matar a quien tú quieras, tú te puedes convertir en presidente de la República y la gente, más aún, la gente va a pensar que tú eres el salvador de todo y tú eres la opción y eres el honesto, cuando lo que eres un asesino, un criminal. ¿Es verdad? claro, me Y- recuerdo ahorita que van a ver en 2 semanas, 3 semanas las elecciones en Argentina. Estaban entrevistando al candidato del oficialismo, Massa, y le estaban diciendo, pero díganos cuál es el entorno que usted tiene y qué opina de la Kirchner. No, la Kirchner se va a retirar y ella va a dejar de estar en el área política y tal. Y entonces empezó a preguntar por cosas, le dijeron específico. Y Máximo Kirchner, ¿qué papel va a jugar con usted? Y él dice, no, no, él forma parte de nuestro grupo y es una persona que tiene unas cualidades especiales. Cuando todo el mundo sabía que el Máximo Kirchner, en lo mínimo, él dejó de estudiar en la universidad y estaba a cargo de un bojote de matones por ahí, malandros que andaban rodando, ¿no? Y es como promover ese comportamiento. Cuando tú promueves ese Exactamente. comportamiento que tienes un grupo de vándalos. Y Sí. ahorita en la República del Norte, todos estos famosos juicios por lo que pasó en el Congreso, que no terminan de salir,
y que lo que están es justificando, permitiendo, o permitiendo que se justifique un comportamiento negativo. Sí, Entonces Bueno, uno tiene que es ser, tanto así que nunca lo superamos. Venezuela después de eso ha ido de mal en peor. sí, Y, exactamente. y Latinoamérica se contaminó. O Sí, sí. sea, dice, bueno, si ellos lo hicieron allá, aquí también vamos a hacer lo mismo. Más Yo también allá, quiero ser presidente por 3 periodos. más allá de eso, Eugenio, tienes toda la razón. Fue tan contaminante que el ejemplo que eso sembró en la sociedad o sea, se diseminó tan grandemente que ahora son héroes los que son vivos, pues. Antes no. claro, Y ahora es héroe, es el que, mira, tú hiciste todo lo que hiciste, estás ahí impune, no pasó nada. Y la inteligencia está en que lograste evadir todos los mecanismos de control y todos los castigos y hiciste lo que te dio la gana. y tienes el lío Claro. de Gaza, donde decían que los héroes eran unos tipos que eran unos terroristas, Sí, exacto. decidieron salir a pasar un muy buen rato matando gente, ahora del otro lado le están cayendo bombas. Y dicen Sí, que los judíos son unos coños de madre, que cómo están haciendo eso, Sí, ¿no? Pero es que todo comenzó cuando los ciudadanos que estaban en Gaza, palestinos, consideraban que estos terroristas locos, había que permitirle que fuesen unos sí, locos. sí, sí, bueno, eso sí y se vuelve mucho más complejo cuando se introduce todo ese tema de guerras y de política y qué sé yo. Pero por lo menos Sí, sí. a nivel de personas es como más fácil de analizar, pues. Entonces puede ser que estos métodos funcionen cuando los aplicamos en nuestra vida personal, por Claro, lo menos José, eso. José, Y, cuéntame, que estás callado. No, estoy escuchando, sí. ¿Algún no, comentario? Em, no De esto? tengo. No tienes nada especial. Ok, lo que sí yo me ah, pongo a pensar entonces es que siempre tiene que haber un reforzamiento positivo, que debe ser un reforzamiento enriquecedor, algo que te ayude a tener buenas, ¿cómo se llama? Buenas emociones o un buen hábito. ¿A qué me refiero? Siempre es preferible hacer un reconocimiento público de la persona a darle cosas que más bien generan un contrasentido de eso. Si alguien se porta bien, oye, reconócelo públicamente, pero no le regales un pote de mermelada, por decirlo así, porque pobre está jodido. Ese es mi gordito. ¿Cómo es que decían? Ay, mi gordito querido, te regalé una torta. Y en el caso de algo negativo, ¿verdad? Pues con la firmeza, con la claridad, la sinceridad, hay que decirle a la persona, usted se equivocó. Usted generó un problema social, ¿no? Y que la persona lo asuma. Y esto estaba cerrando. ¿Cómo crear un hábito, un buen hábito? Y entonces estábamos aquí en el cuarta ley. Use un reforzamiento, permita que una recompensa inmediata cuando haya tenido su hábito, ¿verdad? Haz que hacer nada sea disfrutable. Cuando logres evitar un mal hábito, diseña una manera de apreciar los beneficios. ¿Cómo es eso? Haz que hacer nada sea disfrutable. yo, En el 4.2. yo creo que eso de haz que es precisamente, yo creo que es precisamente como que prepárate para no hacer nada. O sea, como que planifica eso y haz que ese rato sea un rato agradable. Porque, por Ok, ejemplo, si para ti hacer nada es sentarte en una silla, ¿sabes? Que no tiene ningún tipo de acolchado ni nada, el medio de tu casa ve la pared, pues evidentemente eso no va a ser disfrutable. Es como aprovecha los momentos en los que no estás haciendo nada y haz que sean lo más agradables posibles y planifícalos para que sean de una manera, para que sean lo más agradables posible. Yo ok. creo José, que si tú estás lleno de buenos hábitos, hacer nada es disfrutable porque los hábitos van a salir solos. Si tus hábitos son buenos, tú no tienes que hacer nada. claro. José, este 4.3, use un registro o historial de hábitos. Registre una cadena de hábitos y no rompas la cadena. ¿Eso qué Sí, es? ese es como el que mencionó Eugenio también, que era, o sea, el registro de cómo se avanza en un objetivo, como para mirar los hábitos plasmados en una hoja, Claro.
Y luego tengo el 4.4, nunca dejes de hacer algo dos veces. Cuando olvides realizar un hábito, asegúrate de recuperar el ritmo inmediatamente, es no romper la cadena. Tengo que salir a ruta ahorita, no menos de 6 kilómetros, ¿no? Y luego tenía aquí la parte negativa, hacerlo insatisfactorio. Consigue un socio corresponsable, pide a alguien que observe tu conducta. ¿Cómo puedes hacer cuando tus relaciones familiares o con tu pareja están tan destrozadas que no le puedes pedir a tu pareja que observe tu conducta porque anda todo el día criticándote? Uy, qué lío. Te buscas Eh, un lo- coach, un no, consejero sí, matrimonial. no, porque lo veo mucho, porque últimamente mucha gente que de estas del espectáculo se están divorciando. Si pasa Sí. el tiempo y como dices, pasa el tiempo y has tenido una relación, oye, que podría ser, que podrías tener buena, lo primero que tienes que decirle, mira, yo no estoy esperando que te quede, yo quiero que sea mi socio corresponsable, que hagas mi conducta, no es que me esté regañando todo el día, sino que me ayudes a hacer cosas, a ver cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero ahí yo creo que lo que dijo Eugenio antes, sabes que ese consejero es como, sería como el coach ahí de que tú, muchas veces, yo creo, eso aplica para un matrimonio y para cualquier situación. Yo creo que a veces uno está tan metido en una situación que es prácticamente imposible dar un paso atrás para saber qué es lo correcto, ¿no? Qué es o cuál sería una opción válida, ¿no? Para que las cosas mejoren. Entonces quizás tener a alguien que no está en la situación día a día, que no está contaminada con todo lo que se vive día a día, pues esa persona te puede ayudar y te puede decir, mira, sí, no, estás haciendo bien acá. O te puede dar tips como, mira, mejora esto. O mira, por un tiempo intenta esto, que capaz uno no lo ve porque está tan metido en eso, ¿no? Que es complicado. Sí, sí, no, O yo puede me recuerdo ayudarnos a que, asumir compromisos, que es justamente de lo que se trata, ¿no? Exacto, exacto. Nos comprometemos ambos a hacer las cosas de una manera diferente Sí, delante de esa persona. Y entonces, bueno, ya, bueno, hay un tercero que está viéndonos y sí, está supervisando que hagamos las cosas de una manera y nosotros estamos comprometidos en hacerlo así y eso nos refuerza la corrección de hábitos. y fíjate que te decía, crea un contrato de hábitos con esa persona, haz que los costos de los malos hábitos sean públicos y dolorosos. Me recuerdo un amigo, muy querido de él, que el tipo amaba su vida familiar, entre comillas. Él tenía 3 hijas en Venezuela, las adoraba profundamente. Su esposa parece que él toda la vida la amó con pasión desenfrenada. Y él le encantaba, él decía que lo que más le gustaba, él todos los domingos se iba para Puerto Azul, o los fines de semana se iba a Puerto Azul, porque se iba con las amigas, con las hijas, con las amigas y todo el mundo y pasaba ahí un muy buen rato, ¿no? Y de pronto empecé a ver que había como, y me apuro porque estamos llegando a las 2, yo empecé a ver que como que empezó a haber una diferencia con la pareja de él. ¿En qué sentido? Él en su situación extraña, él empezó a buscar hacer cosas que no necesariamente estaba reflejado en la pareja. Y eran cosas súper extremas. El tipo empezó a entrenar para la maratón de 42 kilómetros. Imagínate eso. Y yo viendo la situación, bueno, un día agarré y me dijo, Ignacio, ¿me puedo ir a dormir para tu casa? Yo, ¿qué Uy, pasó? Me divorcio. Yo, ¿qué? Véngase, no, chico, quédese aquí, porque para que se vaya por un hotel, quédese acá y luego usted regrese, ¿no? Y yo le oí toda la historia del pobre muchacho. Y yo me recuerdo que al final él se regresó a su casa y un día hablando con la esposa, que la esposa me odiaba porque pensaba que yo le había sido el culpable de toda la vaina, y yo le había, de esa vaina, yo le decía, pero chica, pero acompáñale y tal. No, es que a mí no me gusta eso de hacer ejercicio y tal. Y digo, pero nadie te está viendo que lo acompañe. Entonces yo le decía, haz lo posible. Me recuerdo que él le regaló unos pasajes a ella para ir a hacer el maratón de Nueva York. Ese fue a hacer el maratón de Nueva York y le dijo a ella para que la acompañase. Y yo le digo, tienes que hacer todo lo posible, porque cuando en el momento en que él cruza la meta, tú estés y le des un beso. qué claro. bárbaro. Ah, está bien. Porque es como cuando renaces. Y ella no lo hizo, ni siquiera estuvo al final. El hombre se fue, se divorció, salió rodando de Venezuela, se fue a vivir para Colombia, está entre Colombia y México, y él ahorita tiene una pareja que trota tanto igual que él y anda por todos lados haciéndolo, trotando. Creo que acaba de regresar, creo que fue de Berlín. Imagínate. Qué bárbaro. Qué Al bárbaro. final uno tiene que ver como, si tú estás en pareja, tú tienes un contrato social. La mejor persona con la cual tú puedes crear ese socio corresponsable es con tu pareja. Exacto. Porque si Y no, olvídate que vas a conseguir otro diferente.
Ignacio, una pregunta aparte. ¿Cuántos kilómetros corres tú? No, ahorita estoy realmente muy flojo. Mi socio corresponsable no me para mucho, 6 kilómetros diarios, y no sabe la cantidad de Son mermelada que estoy muchísimos. comiendo. No Eso es sabe la muchísimo. cantidad de mermelada que me mete mi suegra todas las semanas. Tienes que crear el contexto, no la visites. Entonces la tengo que mover, ¿ok? Pero entonces, yo creo que lo más importante, José, danos el comentario final de esta reunión. Este, bueno, la importancia de tener hábitos que nos lleven a donde deseamos, ¿no? Que no quede como un solo anhelo, sino que también de forma sistemática avancemos en eso que nos planteemos en la vida, ¿no? Que sí, hay muchos factores, como el tema del coach. Yo pensaba un poco como el hecho que hoy en día, pongo de ejemplo, y muchos como nosotros estamos así también, que tenemos amistades que desarrollamos durante nuestras vidas, pero muchos están de repente en España o en México. Entonces, tal vez una recomendación de una persona que hace su vida en España no será de provecho para mí en el entorno de repente Canadá, Quebec, Es difícil. ¿entiendes? O una misma persona que incluso está en Venezuela, o sea, tú puedes escucharlo, pero es como también ya estamos en otras imágenes diferentes que a veces nos distancian, por decirlo así, pero es parte del acceso a los que, por lo menos a mí me pasa. Yo con mis amistades en un momento quedo con alguien para saber cómo está, porque a veces no nos vemos así de forma real, ¿no? Se tiene que ser virtual por una llamada tipo WhatsApp o un video, ¿no? Es así. Y yo lo que llego a la conclusión que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer con la pareja de uno, y va a sonar tonto, es aprender de coaching. Porque uno le tiene que hacer coach a ella y ella tiene que hacer coach a uno. Y es parte del acompañamiento. Es parte del acompañamiento, no es aquí para que nos Sí, quejemos, no es aquí para... No, no, señor, nos tenemos que acompañar, ¿ok? sí, sí. Es así. Me despido de ustedes. Un gran placer. Bueno, gracias a Jueves, Vale, todos. Muchas vamos con Que gracias a esté muy todo. gracias. bien. todos. Chao, Nos vemos el chao. jueves. Hasta Gracias. luego. Productivo día. Hasta luego. Hasta luego.